La noche de bodas debía ser sagrada, pero en la antigua Roma no era una noche de amor, era una noche de ruptura, de sangre simbólica, de rituales que hoy nos estremecerían. No comenzó en la cama, comenzó con dioses sexuales, con gritos rituales, con una mujer arrancada de los brazos de su madre. Roma llamó a esto tradición. Siglos después intentó borrarlo. Hoy vamos a reconstruirlo. La boda romana no era amor, era posesión. En la Roma antigua, el matrimonio no comenzaba con un sí, comenzaba con una pérdida. Pérdida de nombre, pérdida de voz, pérdida de pertenencia sobre el propio cuerpo. La idea moderna del amor conyugal no existía como fundamento del matrimonio romano. Lo que existía era orden, linaje, poder. Roma no unía personas. Roma trasladaba propiedades humanas. El matrimonio como contrato político. Para los romanos, casarse no era una decisión emocional, era un acto legal, un acuerdo entre familias para asegurar herencias, alianzas políticas, continuidad del apellido, control del patrimonio. El afecto era irrelevante, la pasión, sospechosa, el deseo femenino, peligroso. Por eso la mujer no entraba al matrimonio como individuo, sino como extensión del padre. Y aquí aparece uno de los conceptos más brutales del mundo romano, el poder absoluto del padre sobre la vida de sus hijos. Mientras viviera podía decidir con quién se casaba su hija, disponer de su cuerpo, anular su voluntad. Cuando ella se casaba, ese poder no desaparecía, solo se transfería, de una autoridad absoluta a otra. La noche de bodas no era el inicio de una nueva vida, era el momento del traspaso. La mujer pasaba de la casa del padre a la casa del esposo, bajo una nueva autoridad total. No se celebraba su unión, se celebraba su sujeción. Por eso los romanos decían que el matrimonio era una disciplina social, no una elección personal. El miedo al deseo femenino. Roma temía una cosa por encima de muchas otras, la autonomía del cuerpo femenino, una mujer que elegía, una mujer que deseaba, una mujer que disfrutaba. Eso para Roma era caos. Por eso el sistema matrimonial estaba diseñado para romper psicológicamente, no solo unir. La mujer debía llegar a la noche de bodas, insegura, dependiente, despojada de control, no por crueldad gratuita, sino porque un cuerpo dominado era un cuerpo predecible. ¿Por qué la noche de bodas era tan importante? Porque ahí se sellaba todo, no con palabras, no con juramentos, con el cuerpo. La noche de bodas era el punto de no retorno. Antes de esa noche, la mujer aún pertenecía simbólicamente a su familia. Después, pertenecía al sistema. Por eso estaba rodeada de rituales, no para celebrar, sino para asegurar obediencia. El simbolismo de la ruptura. Nada en la boda romana era casual. El simbolismo de la ruptura. Nada en la boda romana era casual. El llanto obligatorio, la resistencia simulada, el rapto simbólico, la exposición pública, cada gesto tenía un mensaje oculto. Tu vida anterior ha terminado. Roma entendía algo muy bien. El ser humano se moldea cuando está emocionalmente vulnerable. Y no hay momento más vulnerable que la primera noche de matrimonio. Las fuentes romanas muestran diferencias. Mujeres de élite, mujeres plebeyas, matrimonios políticos, matrimonios por conveniencia. La mujer no era el centro del matrimonio, el orden social sí. Incluso las más privilegiadas no escapaban al ritual. Solo lo vivían con mayor silencio. Roma se mostraba como una civilización de leyes, templos y disciplina. Pero en el fondo, su sistema dependía de algo más antiguo. Control del cuerpo, miedo ritualizado, sexualidad convertida en deber. La noche de bodas no era amor, era iniciación. Y como toda iniciación antigua, dolía. Porque lo que viene después no es simbólico, es físico, es psicológico, es irreversible. Y es ahí donde Roma cruza una línea que siglos después intentaría borrar de la historia. Cuando el terror se disfrazó de tradición, en Roma nada comenzaba con consentimiento. Comenzaba con escenificación. El llamado raptus, el rapto ritual de la novia, no era una anécdota folclórica. Era un acto cuidadosamente diseñado para imprimir miedo, aunque se lo presentara como costumbre. Roma no necesitaba que la mujer quisiera irse. Necesitaba que aprendiera que no tenía opción. Un secuestro frente a todos. El rapto ocurría en público.
La novia era arrebatada del seno de su familia, rodeada de testigos entre gritos rituales mientras las mujeres fingían resistirse. No se esperaba que caminara tranquila, se esperaba que llorara. El llanto no era vergonzoso, era obligatorio, porque una mujer que no lloraba era sospechosa. La violencia que no deja marcas. No hablamos de golpes, hablamos de algo más profundo, la violencia simbólica, esa que no deja heridas visibles, pero destruye la percepción de control. El mensaje era claro: no estás eligiendo irte, estás siendo tomada. Roma entendía el poder psicológico del teatro, convertía el miedo en rito y el rito en norma social. ¿Por qué Roma necesitaba este rapto? Porque una mujer que consentía tenía agencia, y Roma no quería agencia femenina. El rapto cumplía 3 funciones: romper el vínculo emocional con la familia, normalizar la pérdida de control, justificar cualquier acto posterior. Si ya había sido tomada a la fuerza una vez, todo lo que siguiera podía presentarse como natural. La casa del esposo, un territorio extraño. Tras el rapto, la mujer no era llevada lentamente, era trasladada con rapidez. La urgencia tenía sentido, no debía reflexionar, no debía adaptarse, no debía resistir. Al cruzar el umbral del hogar del esposo, dejaba de ser hija, y ese cruce estaba cargado de símbolos inquietantes. El umbral, la frontera del no retorno. La tradición romana decía que la novia no debía entrar caminando, era alzada, cargada, pasada por encima del umbral. La explicación oficial: evitar que tropezara y atrajera mala suerte. La explicación real: no debía pisar voluntariamente la nueva casa. Roma era experta en esconder dominación bajo superstición. El silencio forzado. Una vez dentro, algo cambiaba. La multitud quedaba atrás, los cantos se apagaban, el ruido desaparecía y comenzaba el silencio, un silencio calculado. La mujer quedaba rodeada de extraños, en un lugar que no reconocía, con normas que aún no entendía. Era el primer paso del aislamiento psicológico. Violencia sin sangre, poder absoluto. Este rapto no buscaba placer, buscaba sumisión. No era un vestigio primitivo, era una herramienta sofisticada. Roma sabía que el cuerpo se domina mejor cuando la mente ya ha cedido. Por eso el rapto ritual no era opcional, era estructural, y esto era solo el comienzo. Porque el rapto no terminaba al cruzar la puerta. Terminaba cuando la mujer entendía que resistirse ya no tenía sentido, y la noche todavía no había llegado. En el próximo capítulo, Roma dará el siguiente paso, ya no simbólico, ya no teatral, sino íntimo, cuando la tradición deja de fingir y el cuerpo se convierte en el último campo de batalla. Antes de la noche, rituales de control y posesión del cuerpo femenino. Antes de que llegara la noche de bodas, Roma ya había tomado algo fundamental. No el cuerpo, la voluntad. La intimidad no comenzaba en la alcoba. Comenzaba mucho antes, cuando la mujer era preparada para obedecer. El cuerpo como territorio del Estado. En Roma, el cuerpo femenino no pertenecía a la mujer. Pertenecía al padre, primero al esposo, después y simbólicamente, a Roma siempre. Por eso, antes de la noche, el cuerpo debía ser ritualmente entregado. No había espacio para el deseo, solo para la función, el despojo de la identidad. La novia era separada de todo lo que la definía: su peinado infantil, su vestimenta cotidiana, incluso su forma de hablar. El cabello era arreglado de una manera específica, dividido con una lanza simbólica. No era un adorno, era una advertencia. El matrimonio comenzaba bajo el signo de la guerra, la lanza. Cuando el amor imitaba a la conquista, esa lanza no estaba ahí por estética. Representaba la conquista militar, la dominación, la toma de territorio. El mensaje era brutalmente claro. Así como Roma conquista tierras, el esposo conquista este cuerpo. El matrimonio no era unión, era anexión, el silencio impuesto. Durante estos rituales, la mujer no dirigía la ceremonia, no decidía, no opinaba, no lideraba, solo obedecía gestos, miradas, órdenes suaves pero firmes. El silencio era parte del proceso. Una mujer que hablaba demasiado era vista como peligrosa, la virginidad como capital político. Roma no veía la virginidad como algo íntimo, la veía como un recurso, un bien transferible. No se celebraba por pureza moral, sino por control social.
Una mujer intacta garantizaba linajes legítimos, herencias claras, obediencia temprana. Por eso, todo el ritual estaba orientado a despersonalizar el cuerpo. Las mujeres que vigilaban. Curiosamente, muchas de estas prácticas eran dirigidas por otras mujeres. Madres, tías, esclavas veteranas. No por crueldad, sino porque Roma había enseñado a las mujeres a perpetuar el sistema que las dominaba. La violencia cultural es más efectiva cuando no parece violencia. Preparación psicológica, no romántica. Nada en estos rituales hablaba de amor. Hablaban de deber, resistencia, aguante. La novia no era instruida para disfrutar, era instruida para soportar. Soportar el cambio, soportar la pérdida, soportar lo que vendría después. El mensaje final antes de la noche. Antes de que la alcoba se cerrara, Roma ya había dejado claro algo. El cuerpo femenino no era un espacio de negociación, era un espacio de cumplimiento. Y así, cuando la noche finalmente caía, no era un encuentro entre iguales. Era la culminación de un proceso que había empezado con un rapto y terminado con la rendición total. Porque lo que ocurría esa noche no podía entenderse sin todo lo anterior. Y en el siguiente capítulo, Roma deja de usar símbolos, deja de fingir ritual y muestra su rostro más crudo. La noche de bodas, deber, miedo y silencio en la habitación cerrada. Cuando la puerta se cerraba, Roma dejaba de observar, pero no dejaba de mandar. La noche de bodas no era una celebración íntima, era el acto final de una ceremonia de posesión, no era una elección, era una obligación. Para la mujer romana, esa noche no representaba deseo, representaba cumplimiento. Había sido preparada para ello desde la infancia, para obedecer, para no resistir, para no preguntar. El matrimonio no le otorgaba poder, le imponía un rol, el peso del deber. Los textos romanos hablan de una expectativa clara. La esposa debía callar, debía soportar, debía cumplir sin mostrar rechazo. No hacerlo era considerado deshonra familiar, fracaso moral, incluso causa de castigo. El miedo no era accidental, era parte del sistema. El silencio como norma. En esa habitación no se esperaba conversación, ni consentimiento expresado, ni ternura. El silencio era visto como virtud. Una mujer que lloraba era tolerada, una que protestaba, no. Roma confundía el silencio con virtud y la resistencia con desobediencia. El esposo como representante del orden. El hombre no actuaba solo como individuo, actuaba como cabeza del hogar, autoridad legal, extensión del Estado. Por eso, la noche no era solo personal, era institucional. El cuerpo de la esposa confirmaba alianzas, herencias, control social, el miedo heredado. Muchas mujeres llegaban a esa noche cargadas de historias escuchadas en susurros, advertencias, consejos de supervivencia, silencios incómodos. No se les enseñaba a sentir, se les enseñaba a resistir sin romperse. La pérdida definitiva de la autonomía. Después de esa noche, la mujer ya no era considerada hija, era propiedad de otra casa, de otro nombre, de otro linaje. Lo que ocurría en esa habitación sellaba su destino social. No había marcha atrás, lo que Roma nunca escribió. Los historiadores romanos fueron detallistas con leyes, pero evasivos con emociones. No describieron el miedo, no narraron las lágrimas, no registraron el impacto psicológico, pero el silencio de los textos dice más que cualquier descripción. Una noche que definía toda una vida. Para el hombre era el inicio de un hogar, para la mujer el final de una identidad. La noche de bodas no era un comienzo, era una frontera cruzada sin retorno. Y aún así, Roma no estaba satisfecha, porque incluso después de esa noche, el cuerpo femenino seguía siendo vigilado, regulado y castigado. Y eso nos lleva al siguiente capítulo, donde el matrimonio deja de ser ritual y se convierte en control permanente. Después del matrimonio, vigilancia, castigo y la vida bajo propiedad legal. El matrimonio no cerraba el ritual, lo prolongaba, porque para Roma, la esposa no era un ser libre dentro del hogar, era una posesión vigilada. La ley entraba a la casa. Una vez casada, la mujer quedaba bajo la potestas masculina. Eso significaba algo claro: su cuerpo, su conducta, su palabra ya no le pertenecían. El esposo, o el padre del esposo, tenía autoridad legal sobre ella, no simbólica, legal, vigilancia cotidiana. La vida diaria se convertía en observación constante.
Cómo hablaba, a quién miraba, con quién se reunía, cuándo salía. El honor masculino dependía del control femenino, y el control no era confianza, era sospecha permanente, la fidelidad como prisión. La infidelidad femenina no era un asunto privado, era un crimen social. Las consecuencias podían incluir encierro, humillación pública, repudio, incluso muerte, en etapas tempranas de Roma. Mientras tanto, el hombre gozaba de libertades que la ley toleraba. El desequilibrio era total, el castigo como corrección. Los textos romanos hablan de castigos domésticos aplicados para corregir conductas. No se les llamaba violencia, se les llamaba disciplina. La ley miraba hacia otro lado mientras el control se ejercía puertas adentro. El cuerpo como herramienta reproductiva. El matrimonio no se sostenía por amor, se sostenía por descendencia. El valor principal de la esposa era producir herederos legítimos. Si no lo hacía, era culpada, era reemplazada, era marginada. Su cuerpo seguía siendo un recurso del Estado, aunque estuviera dentro de una casa. El divorcio, una salida desigual. El hombre podía repudiar, la mujer casi nunca. Y aun cuando ocurría, ella perdía estatus, perdía protección, quedaba marcada. El matrimonio era una jaula legal con una sola puerta, y no era la suya. El silencio impuesto. La esposa romana ideal no era feliz, era invisible, callada, obediente, controlada. El sistema no necesitaba que hablara, necesitaba que no estorbara. El verdadero propósito. Roma no diseñó este sistema por crueldad individual, lo hizo por orden social. Controlar el cuerpo femenino era controlar herencias, controlar linajes, controlar poder. El hogar era una extensión del imperio, lo que Roma llamó civilización. Desde fuera Roma parecía grande, desde dentro era rígida y despiadada. El matrimonio no protegía a la mujer, la encerraba legalmente, y aún así, esto no era el final del control, porque cuando la mujer fallaba o simplemente desobedecía, el castigo no siempre era privado. A veces, Roma convertía la humillación en espectáculo. Cuando el honor se rompía, castigos públicos, repudio, y la mujer como advertencia social. En Roma, el honor no se perdía en silencio, se exhibía. Cuando una mujer era acusada, con razón o sin ella, el castigo no buscaba justicia, buscaba ejemplo. La acusación bastaba. No hacía falta una prueba sólida, bastaba una sospecha, un rumor, una mirada mal interpretada, una palabra fuera de lugar. El sistema estaba diseñado para creer primero al hombre y juzgar después a la mujer. El repudio, muerte social. El castigo más común no era la ejecución, era algo peor, el repudio. Ser expulsada del hogar significaba perder protección, perder apellido, perder futuro. Una mujer repudiada quedaba marcada para siempre. Roma no olvidaba la humillación pública. En algunos casos el castigo se hacía visible. La mujer era exhibida ante su familia, ante sus vecinos, ante la ciudad, no para corregirla, sino para advertir a las demás. Esto les pasa a las que desobedecen. El cuerpo como mensaje. El cuerpo femenino se convertía en un cartel viviente. No importaba si era culpable o no, importaba el mensaje. El control social funcionaba mejor cuando el miedo era colectivo, el silencio forzado. Después del castigo venía lo peor, el silencio. La mujer no podía defenderse públicamente, no podía explicar, no podía reclamar. Su versión no tenía valor legal. La familia como cómplice. El sistema no actuaba solo. Padres, esposos y parientes reforzaban el castigo para restaurar el honor. La vergüenza se repartía, el control se heredaba. Cuando el castigo era extremo, en las épocas más antiguas de Roma, algunos castigos incluían la muerte doméstica, no como crimen, sino como corrección. La ley lo permitía, la sociedad lo aceptaba. El miedo como herramienta educativa. Las mujeres aprendían desde jóvenes, no por palabras, sino por ejemplos. Cada castigo público era una lección silenciosa para las demás. El verdadero objetivo no era castigar a una mujer, era disciplinar a todas. Roma entendía algo muy bien. El miedo mantiene el orden mejor que la fuerza. Lo que Roma protegía realmente no protegía a la esposa, protegía la estructura, el linaje, la herencia, el poder masculino. El honor era una excusa, el control era el fin. Pero incluso dentro de este sistema implacable, había algo aún más profundo, porque todo este ritual,
Toda esta vigilancia, toda esta violencia, no comenzaba con el castigo. Comenzaba mucho antes. Desde la primera noche el verdadero horror no era el rito. Era el sistema. Roma no necesitaba monstruos. No necesitaba verdugos visibles. No necesitaba gritos constantes, porque había construido algo mucho más eficaz. Un sistema. El ritual de la noche de bodas no era una anomalía. No era una excepción oscura en una civilización brillante. Era una pieza perfectamente encajada dentro de una estructura que funcionaba todos los días. El rito era solo la puerta. La noche de bodas no marcaba el inicio del amor, marcaba el inicio de la propiedad. Después de esa noche, el cuerpo ya no era suyo, la voluntad ya no importaba, el silencio se volvía obligatorio. El horror no estaba en una sola noche, estaba en todo lo que venía después. La ley legitimaba el miedo. Roma no obligaba en secreto, obligaba por ley. El esposo tenía autoridad, el padre tenía poder absoluto, el Estado miraba y aprobaba. La violencia no era ilegal, era institucional. El control no necesitaba sangre constante. No hacía falta castigar a todas, bastaba castigar a algunas. El ejemplo viajaba más rápido que el látigo. El miedo educaba mejor que cualquier discurso. Así se sostenía el orden. Con el tiempo, lo impensable se volvió costumbre. Las mujeres no eran encadenadas físicamente, eran encadenadas por la expectativa, por el así debe ser, por el así siempre fue, por el así funciona Roma. Roma se recuerda por sus caminos, sus leyes, sus ejércitos, pero toda grandeza tiene un precio, y muchas veces ese precio se pagó en silencio, en habitaciones cerradas, en vidas que nunca pudieron decidir. Lo que Roma intentó borrar no fueron los rituales, no fueron las leyes, fue la memoria, porque si se recuerda el sistema, se cuestiona el poder, y Roma, como todo imperio, temía más al recuerdo que a la rebelión. El verdadero horror no era un rito antiguo, era una idea, la idea de que un sistema puede